Hola, bienvenidos a los tips de Iris. Acá les comentaré de todo un poco. Hablaremos sobre cocina, música, plantas, nuestras mascotas, etc. Agradezco su apoyo suscribiéndote al canal, activa la campanita y así te llegarán todos los videos que iré publicando progresivamente. Sin más, empecemos. Los genes. ¿Te han dicho alguna vez te pareces a tu padre pero tienes los ojos de tu madre? En todo esto, ¿qué tienen que ver los genes? Los genes desempeñan un papel muy importante en la determinación de nuestros rasgos físicos, o sea, nuestro aspecto, y de muchas otras cosas de nuestra forma de ser. Estos llevan información sobre cómo eres y cuál es tu aspecto. Por ejemplo, si tienes el pelo liso o rizado, tienes las piernas cortas o largas, incluso cómo ríes o sonríes. Muchos de nuestros rasgos se transmiten de generación en generación en el seno de una familia a través de los genes, incluso las enfermedades. ¿Y qué es un gen? Bien, repasemos algunos aspectos básicos de la biología para entender cómo funcionan los genes. La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. El ADN contiene 4 sustancias químicas, que son adenina, timina, citosina y guanina, que se conocen por sus respectivas iniciales A, T, C y G. Estas sustancias están ensartadas formando patrones específicos en unos filamentos enrollados y extremadamente finos, contenidos en los núcleos de la célula. ¿Qué tan finos son estos filamentos? Estas células son tan diminutas que son invisibles al ojo humano y cada célula del organismo contiene 1,8 metros de ADN, lo que hace que todo el cuerpo contenga más de 4.800 millones de kilómetros de ADN. ¿Y qué tienen que ver los genes en todo esto? Bien, los genes se fabrican con ADN y distintos patrones de A, T, C y G. Codifican las instrucciones necesarias para fabricar elementos que tu organismo necesita para funcionar con normalidad, como por ejemplo las enzimas que permiten digerir los alimentos o el pigmento que da color a tus ojos. Cuando tus células se duplican, transmiten esta información genética a las nuevas células que generan. El ADN está enrollado o retorcido sobre sí mismo, formando unas estructuras denominadas cromosomas. La mayoría de las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, sumando un total de 46. Sin embargo, las células reproductoras, o sea, los espermatozoides y los ovocitos, contienen solamente 23 cromosomas. Tú recibiste la mitad de los cromosomas del ovocito de tu madre y la otra mitad del espermatozoide de tu padre. Los niños reciben un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre, mientras que las niñas reciben un cromosoma X de cada uno de sus padres. Con todo esto tenemos claro que los genes son pequeños segmentos o fragmentos de ADN contenidos en los cromosomas que determinan características humanas específicas como la estatura o el color del cabello. Puesto que tienes un par de cada uno de tus cromosomas, tienes 2 copias de cada gen, exceptuando algunos genes contenidos en los cromosomas X y Y en los niños, que solo tienen 1 de cada. Algunos rasgos dependen de un solo gen, mientras que otros dependen de combinaciones de genes. Porque cada persona tiene aproximadamente 25.000 genes diferentes, hay una cantidad casi infinita de combinaciones posibles. Los genes y su herencia. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Heredaste los genes de tus progenitores.
La herencia te ayuda a ser la persona que eres: alto, bajo, rubio o moreno, de ojos negros o verdes. ¿Pueden acaso tus genes determinar si vas a ser un alumno sobresaliente o un excelente deportista? La herencia desempeña un papel importante, pero el ambiente en que vives, que incluye aspectos como los alimentos que ingieres y las personas con las que te relacionas, también influye en tus habilidades e intereses. ¿Los genes pueden cambiar? Una persona puede experimentar cambios o mutaciones en sus genes, que éstas pueden tener sus consecuencias. A veces estos cambios solo afectan a rasgos de escasa importancia como el color del pelo, pero en otras ocasiones las mutaciones genéticas pueden provocar problemas de salud. Una mutación genética suele conllevar que una de las copias de un gen en concreto no desempeñe bien su función. Como tenemos 2 copias de cada gen, por lo general quedará una copia normal, por decirlo así, de ese gen que podrá desempeñar bien su función. Los genes pueden ser dominantes o recesivos. Los genes dominantes manifiestan su efecto incluso aunque solo haya una mutación en una sola copia del gen. La mutación domina a la copia de seguridad normal del gen, de manera que la persona que la presente manifestará el rasgo o desarrollará la enfermedad. Una persona puede nacer con mutaciones genéticas o estas pueden ocurrir a lo largo de su vida. Las mutaciones ocurren en células envejecidas o células que han sido expuestas a radiaciones o a determinadas sustancias químicas. Afortunadamente, las células suelen reconocer este tipo de mutaciones y se reparan a sí mismas, pero hay otras veces en que las mutaciones pueden provocar enfermedades, como algunos tipos de cánceres. Si la mutación genética existe en el ovocito materno o en el espermatozoide, los hijos heredan esa mutación. Cuando la mutación afecta a todas las células del cuerpo, lo que significa que la persona ha nacido con ella, su organismo no podrá reparar los genes mutados, que es una anomalía cromosómica. Una persona puede tener un número anormal de cromosomas o tener regiones anómalas en uno o más cromosomas. Muchas de estas anomalías se pueden diagnosticar antes del nacimiento. Recibir un cromosoma somático extra puede ser mortal para el feto o bien provocar anomalías como el síndrome de Down, que se produce porque la persona tiene 3 copias del cromosoma 21. ¿Y qué son los cromosomas? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. El cuerpo humano, junto con otros animales y plantas, tienen cromosomas lineales que se ordenan en pares dentro del núcleo de la célula. Los cromosomas tienen una estructura doble compuesta por 2 estructuras paralelas entre sí y unidas por un centrómero, llamadas cromátidas. En cada uno de los brazos, por así decirlo, de una cromátida están ubicados los genes en idéntica posición respecto a su homóloga. Recordemos que tienen forma de X, en compartimientos llamados locus, loci en plural. Los centrómeros ayudan a mantener a los cromosomas correctamente alineados durante la división celular. A medida que se copian los cromosomas en preparación para la producción de una nueva célula, el centrómero funciona como un sitio de unión para las 2 mitades de cada cromosoma duplicado, conocidas como cromátidas hermanas. Los telómeros son tramos repetitivos de ADN, ubicados en los extremos de los cromosomas lineales, protegen los extremos e impiden que se desenreden o desorganicen. En muchos tipos de células, los telómeros pierden un poco de su ADN,
acortándose cada vez que una célula se divide. Al final, cuando todo el ADN del telómero ha desaparecido, la célula ya no puede duplicarse y muere. Los glóbulos blancos y otros tipos de células con la capacidad para dividirse con mucha frecuencia tienen una enzima especial que impiden que sus cromosomas pierdan sus telómeros. Debido a que éstas retienen a sus telómeros, dichas células por lo general viven más tiempo que otras células. Los telómeros también desempeñan una función en el cáncer. Los cromosomas de células malignas normalmente no pierden sus telómeros, lo cual ayuda a impulsar el crecimiento descontrolado que hace que el cáncer sea tan agresivo. Tipos de cromosomas. Cromosomas procariontes. Estos poseen una sola cadena de ADN y están ubicados dentro de los nucleoides dispersos en el citoplasma de las células. Cromosomas eucariotes, considerablemente más grandes, poseen una doble cadena de ADN lineal en doble hélice. Sin embargo, los cromosomas de los seres vivos, eucariotas, también pueden distinguirse según su función específica en la constitución del genoma total del individuo, algo que resulta sumamente importante cuando se está creando un nuevo individuo de la especie mediante la reproducción sexual. Cromosomas somáticos, también llamados autosomáticos, le dan al individuo sus características no sexuales, es decir, aquellas que lo definen en el resto de los aspectos no reproductivos. Cromosomas sexuales, conocidos como alosomas, son los cromosomas que determinan las características sexuales de los individuos y por ende se puede diferenciar de acuerdo al género biológico. Los varones tienen un par 23 de cromosomas de tipo XY, mientras que las mujeres de tipo XX. Gracias por ver el video. Si te gustó este tema y quieres que hable sobre otro en particular, deja tu comentario y con gusto lo revisaré. No te olvides de suscribirte, activar la campanita para que te lleguen los próximos videos que publicaré y regálame un like. Nos vemos, hasta pronto.